Nos encontramos en la actividad inaugural, en la charla inaugural del curso Convivencia y Mediación Escolar para el Cambio, dirigida a integrantes de equipo de gestión de diversas regiones de nuestro país y que se realiza en alianza entre el CPIP y Saberes Docentes. Esta actividad está siendo también grabada y luego la podrán encontrar en la página del CPIP, en la sección de conferencias. Y en la medida que vaya avanzando en el chat, ustedes podrán alojar las preguntas que les parezca pertinente podamos realizar a nuestro expositor del día de hoy. Volvemos a agradecer la presencia de ustedes, que se hayan hecho un alto en el camino para poder estar presentes en este espacio. Y les comento que el objetivo de este encuentro o de este curso es reflexionar sobre el contexto educativo en situaciones de crisis desde un enfoque para la gestión del cambio, identificando posibilidades de acción para fortalecer las prácticas institucionales. Tenemos distintas personas que nos acompañan hoy día, nos van a saludar en su momento, ya los presentaré. Juan Pablo Álvarez González, en representación del Ministerio de Educación, coordinador nacional de convivencia para la convivencia y la ciudadanía, y Andrea Carrasco, directora del Centro de Estudios Saberes Docentes de nuestra universidad. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar. Estimado Juan Pablo, te damos un espacio para que puedas saludar a la audiencia. Muy buenas tardes ya para todos y a todas que nos acompañan, ¿no? en este seminario que da el comienzo también al curso Convivencia, Mediación Escolar Colaborativa para el Cambio. Bueno, en primer lugar, a nombre del Ministerio de Educación y en particular a nombre de Lila Concha, directora del CPIP, y de Daniela Heroles, jefa de la División de Educación General del Ministerio de Educación, mandarle un cordial saludo en esta instancia, ¿no? Donde vamos a compartir, donde vamos también a iniciar un proceso respecto de la importancia de qué manera, ¿no? De qué manera podemos gestionar, de qué manera podemos generar estrategias que nos permitan transformar las formas de convivir juntos. En este sentido, quiero agradecerle a esta instancia también junto al CPIP, al Centro Saberes Docentes de la Universidad de Chile, con quienes hemos trabajado largamente en distintas estrategias, en distintas iniciativas que nos permiten favorecer justamente a propósito de esta idea de cambio, de cómo vamos transformando las prácticas pedagógicas y de gestión respecto a la convivencia que se da en nuestras comunidades. Este año sabemos que no ha sido fácil, ¿no? Sabemos que sin duda ha sido un año que ha sido sumamente complejo, en términos tanto de los efectos que nos dejó el confinamiento y lo que ha producido la pandemia, y también de cómo nos hemos tenido que reencontrar y volver a aprender o a convivir, a ajustar nuestras formas de relación, y eso sin duda ha sido un gran desafío para las comunidades educativas. En ese sentido, como Ministerio de Educación hemos impulsado la política de reactivación educativa integral Seamos Comunidad, la cual a través de su eje Convivencia, Bienestar y Salud Mental, precisamente lo que ha intentado es cómo generamos condiciones que nos permita avanzar en tener un mejor bienestar, en poder prevenir ciertos elementos de salud mental, y ahí las formas en que convivimos son fundamentales. Las escuelas son un espacio de encuentro que deben poder generar un entorno seguro y de bienestar, no solo para para las y los estudiantes, sino que también para toda la comunidad educativa, para los equipos educativos, y ahí sin duda el rol que tienen, ¿no? Los equipos de gestión, los equipos directivos, docentes, encargados de convivencia, jefes de UTP, es claro. Esta política de reactivación educativa integral, y en particular el eje Convivencia, Bienestar y Salud Mental, lo que hace no es inventar algo de cero, sino que lo que hace es retomar, o mejor dicho, enfatizar en un elemento que está presente en nuestra política nacional de convivencia, que ya está a puertas, ya cumple 20 años, no 2 décadas de política nacional de convivencia, la cual en su última actualización nos invita a cómo pensamos los establecimientos educativos desde una mirada desde la ética del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? De cómo las distintas actorías que conforman la comunidad somos capaces de ser corresponsables en la forma en que nos relacionamos. Cómo nos relacionamos en base a la confianza, al respeto,
y al respeto entendido como el reconocimiento del otro, ¿no? El respeto entendido como la valoración de esa otra persona con la que yo comparto un espacio, comparto un lugar, comparto una visión, comparto ciertos principios. Por lo tanto, cuando hablamos de la importancia, ¿no?, de pensar la convivencia para el cambio, estamos hablando de qué manera somos capaces de transformar justamente las condiciones pedagógicas y de gestión que nos permitan generar las condiciones para que este tipo de relaciones se den. La Política Nacional de Convivencia Escolar, dentro de su estrategia, es bastante clara en generar ciertos elementos que son claves desarrollar. En primer lugar, sin duda, la participación es un elemento clave. Cuando hablamos de corresponsabilidad, cuando hablamos del sello Seamos Comunidad, a lo que nos referimos es a de qué manera somos parte y cuidamos un espacio común, un espacio público en el cual nos vamos encontrando cotidianamente. Y para eso necesitamos tener estos espacios de conversación, de diálogo y también de decisión entre las comunidades educativas. Pero además, las relaciones que se den dentro de las comunidades deben estar profundamente inspiradas y marcadas en un espíritu de colaboración y desplegando estrategias como la resolución pacífica de conflictos, que es de qué manera en las distintas instancias, tanto en el aula o los espacios de participación de vida democrática de la escuela, somos capaces no solamente de hablar de aquello que estamos de acuerdo, sino que también de cómo podemos canalizar, de qué forma podemos comunicar y resolver aquellas diferencias legítimas que se dan en cualquier grupo humano. Por lo tanto, cuando hablamos de la convivencia y mediación escolar colaborativa para el cambio, nos referimos justamente de qué manera reaprendemos o qué manera seguimos aprendiendo a ser comunidad, especialmente en un contexto que ha sido complejo. Y desde ahí, instancias de formación como la que hoy día estamos viviendo tanto en este evento, pero también en el curso completo de Convivencia y Mediación Escolar Colaborativa para el Cambio, desarrollado por CPIP junto a Saberes Docentes, es un espacio para poder reflexionar, para poder poner en común, ¿no?, este tipo de experiencias, para poner en común diversas estrategias, las cuales además se puedan articular con los distintos dispositivos que existen en establecimientos educativos, como los distintos instrumentos de gestión, entre ellos el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. Así que, bueno, de mi parte, de parte del Ministerio de Educación, de la directora CPIP Lilia Concha y de la jefa de división Daniela Heroles, entregarles un enorme saludo, espero que sea una instancia enriquecedora, que nos permita a todos y a todas poder reflexionar y analizar la forma en que estamos conviviendo y también cómo podemos posibilitar el cambio de ciertas condiciones pedagógicas y de gestión que nos permita atender aquellos desafíos que tenemos en las comunidades educativas y nos permitan avanzar en una nueva forma de relación en educación conforme a los principios de justicia y equidad que son propias del cambio de paradigma educativo que hemos impulsado como Ministerio de Educación. Así que entregarles un cordial saludo, un gran abrazo y espero que sea un gran evento. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu saludo, tus palabras de bienvenida a todos los que están conectados ahora con nosotros. Gracias. Andrea, en nombre de Saberes Docentes, Andrea es directora del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Andrea, bienvenida. Gracias, Charles. Un gran saludo a Juan Pablo, que nos acompaña, y a Pablo Valdivieso, académico de nuestra universidad, que va a dar la charla del día de hoy. Así que un saludo especial para todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy, en este inicio de curso, como ya bien se mencionaba. Y a nombre del Centro de Estudios Saberes Docentes, quisiera darles la bienvenida e indicarles que para nuestro centro y particularmente para nuestra universidad, poder estar aquí hoy en día y acompañarlos en este proceso es un gran desafío. Esperamos que puedan lograr en conjunto, poder reflexionar sobre el contexto educativo en el que estamos actualmente, poder fortalecer las prácticas institucionales, las prácticas individuales también, y todo esto en el contexto de que estamos hoy en día, como bien señalaba Juan Pablo, en una situación compleja. Estamos en un fenómeno de violencia escolar que está afectando a nuestros establecimientos educativos, a toda nuestra comunidad, está afectando a nuestras comunidades educativas, y por tanto es importante poder mirar nuestras prácticas, mirar qué está sucediendo, poder reflexionar sobre nuestras relaciones, cómo estamos llevando las relaciones interpersonales,
nuestras prácticas, el reconocimiento de otros y otras, las diferencias de género que también cada día están siendo más presentes. Por tanto, es un momento también para volver a mirar, volver a mirarnos y desde ahí poder ir avanzando y poder transformando también nuestras prácticas educativas. Desde el rol que cada uno y cada una tiene, de los que están participando acá hoy en día, es fundamental poder dar esa mirada y orientar también el trabajo de las comunidades educativas que están a su cargo. Por tanto, los invitamos a poder empaparse de nuevos conocimientos, a cuestionar sobre lo que están realizando, revisar sus prácticas, poder generar espacios virtuales de reflexión crítica sobre su propio quehacer, compartir sus experiencias, que es fundamental, todas sus historias de vida, que sin duda van a poder ir generando nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje e instancias de diálogo mucho más enriquecedoras que son parte del proceso formativo que hoy día iniciamos. Así que queremos invitarlos a continuar profundizando en este cambio de formación y a colaborar en la generación de un nuevo conocimiento pedagógico desde sus experiencias, desde sus contextos, para efectivamente poder transformar el espacio educativo en el que estamos. Les deseamos mucho éxito en este trayecto formativo que se inicia el día de hoy y esperamos que tengan un excelente webinar, espacio de conversación junto al profesor Pablo Valdivieso. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Andrea, por los saludos. Desde que iniciamos la grabación se ha ido incorporando más gente, por lo tanto yo quisiera reiterar la bienvenida a todas y a todos los que se han conectado en esta actividad inaugural del curso de Convivencia y Mediación Escolar Colaborativa para el Cambio, que vamos a tener la suerte de compartir junto al académico Pablo Valdivieso de la Universidad de Chile. Recordarles que este es un encuentro de participantes en el curso, pero también abierto a otros interesados en la temática de convivencia. Quisiera reiterar y decir también que este webinar va a quedar grabado en la página del CPIP, en la sección de conferencias, y que en el chat, en la medida que Pablo va avanzando su presentación, ustedes nos pueden compartir sus preguntas para, al cierre, poder solicitar que Pablo nos comparta su opinión frente a los planteamientos que ustedes nos van a hacer. Agradecidos, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a ir directo a la intervención de Pablo para que podamos iniciar sin apuro su participación en este webinar. Pablo, bienvenido, académico de la Universidad de Chile, doctor en Psicología de la Universidad de Granada, profesor, investigador y asesor en temáticas de convivencia escolar y violencia. Pablo, gracias por tu presencia. Estamos atentos a tu presentación. Muchas gracias, Charles, y gracias, Andrea y Juan Pablo, por la introducción realizada. Dos cosas iniciales. La primera, un saludo fraterno a cada una y a cada uno de ustedes, emocionado de ver cómo se encuentra todo Chile representado, Rancagua, Talca, en fin, en todas las regiones, un verdadero saludo a cada uno de los maestros, y si hay también otras profesiones presentes, porque conozco lo que significa trabajar en la escuela y el compromiso que ello significa, pero también en muchos casos el gran desgaste que ello significa. Y lo segundo es contarles que también me emociono porque yo trabajé 7 años en el Ministerio de Educación y en esos tiempos no había tecnología. Entonces las jornadas eran presenciales y los teníamos que distribuir por todo el país, juntándonos por regiones o por provincias. En fin, y ahora esta tecnología permite que hayan, entiendo yo, 300, 400 personas unidas en este espacio. Así que nada, un saludo también a los colegas del Ministerio y a las colegas del Ministerio. Yo preparé una presentación, quiero compartir con ustedes, no sé si se ve algo. Sí, Pablo, falta que lo coloquen. Ahí se ve bien, Pablo. Sí. Sí. Bueno, quiero partir con una lámina que muestra escenas, ¿ya? Y todas estas escenas son
escenas cotidianas, fotos sacadas en distintos establecimientos educacionales, fundamentalmente subvencionados, municipales, que muestran lo que, a mi juicio, es la convivencia escolar. Y la convivencia escolar es una dinámica social, es una dinámica relacional que ha estado siempre presente en la escuela. El tema es que el concepto viene a instalarse en el último tiempo. Pero yo diría que también la convivencia ha estado siempre presente como una temática relevante de la educación. Y para ello quiero compartir con ustedes tres frases muy breves. Una es del informe de Loors, que seguramente muchos de ustedes conocen, esta tarea que le dieron a personas sabias en la educación para pensar en la educación del siglo XXI, que ya planteaban que una de las tareas, aparte de aprender a conocer, a hacer, era aprender a vivir con otros, ¿no? O a convivir, como pongo ahí. Y todo ello permite el ser, permite el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, el convivir es presente desde el pensamiento que se instala para pensar la educación del siglo XXI. Pero si nos vamos a nuestra Ley General de Educación, y leo textual lo que dice muy brevemente en el artículo 2, dice: la educación tiene como finalidad alcanzar el desarrollo humano mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos, destrezas. Miren qué bonito, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar. Ese es el mandato de nuestra Ley General de Educación. No es menor, porque se supone que el espacio que regula nuestra función docente, ¿no? Y termino mostrando una frase de Humberto Maturana, que todos debemos conocer, que dice que la tarea de la educación es hacer un espacio de convivencia, para que se respeten mutuamente y se transformen en ciudadanos éticos. Entonces, lo que yo quiero poner como primera idea es que la convivencia es una gran finalidad de la educación. Es tan importante, esta es una hipótesis que pongo a discusión, aprender a convivir como aprender lenguaje, historia, matemáticas, ciencias sociales, en fin, educación física, filosofía, o cualquiera de las asignaturas. Miren la responsabilidad que nos pone la filosofía de la educación y nuestro ordenamiento jurídico respecto a la importancia que tiene enseñar y aprender a convivir. Sin embargo, la convivencia es un tema que se instala en el sistema escolar no hace mucho tiempo. Es un tema de siempre, porque siempre en la escuela ha habido convivencia, como lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, el concepto de convivencia, y creo que lo decía Juan Pablo o alguien al principio, el concepto de convivencia viene a instalarse en Chile hace no más de 20 años. No más de 20 años. Eso no es nada. Y ha irrumpido con una fuerza, entre otras cosas gracias a algunos dispositivos, algunos hitos que han ido instalando esta temática. El primer hito tiene que ver con la reforma curricular, que instala la transversalidad educativa, los OAT, los OA después, en fin, no voy a entrar en esa distinción, pero la transversalidad educativa muestra que la función educativa respecto de temas que no son de cada uno de las disciplinas verticales es relevante. Eso, la primera reforma curricular, año 94-96, por ahí, o sea, llevamos ya un buen tiempo. Las políticas de convivencia escolar. 4 políticas de convivencia escolar, el año 2002 la primera,
llamada sobre convivencia escolar democrática, año 2012, 2015, 2018, y la última del año 2019. Hay una discusión si la del 2012 es del 2011, en fin. Sin lugar a duda, la ley de violencia escolar es muy importante para la instalación del tema, ¿no? Se menciona ahí que deberán haber encargados de convivencia, o sea, ya estamos en plena utilización del concepto, ¿no? Y otras cosas, por ejemplo, creo que la circular 482 relativa a la RICE, y el rol que tiene en el RICE los equipos de convivencia es muy importante, y fundamental las últimas dos cosas. La incorporación a lo que se llamó el Sistema de Aseguramiento de la Educación, de la Calidad de la Educación, el SACGE primero, por allá por el año 2013, y hoy día como una de las 5 dimensiones de los proyectos de mejoramiento educativo que dan posibilidad de financiamiento fundamental para los establecimientos. Y el área de convivencia requiere tener un programa y es parte fundamental entonces de la gestión de un establecimiento educacional. Y creo que también lo mencionaba Juan Pablo, no, perdón, la Andrea, la emergencia de la violencia en el ámbito escolar como una dinámica social importante. Entonces, esta es una temática como tema, como constructo, que llegó para quedarse en solo 20 años. Esto no es menor, porque implica que ha irrumpido en los establecimientos educacionales, generando también tensiones respecto de un conjunto de cosas. Conozco varios establecimientos, por ejemplo, que no tienen inspectoría general, y la inspectoría general la hacen los equipos de convivencia. En otros establecimientos, convivencia está más relacionado con inspectoría general, y en otros más con UTP, en otros es más autónomo. Los equipos de convivencia, su integración a la escuela, han generado también ciertas dinámicas, ¿no? Hay que decirlo, y yo diría que todavía la convivencia es un espacio que está encontrando su identidad propia y no definitiva, podríamos decir. Podemos conversar eso en el momento de las preguntas. Pero, ¿qué es lo que es la convivencia? Yo quiero plantear que la convivencia es fundamentalmente relaciones, interacciones, comunicaciones y vínculos con los otros y también entre los estamentos. Entonces, sin ser tramposo ni querer pasarme de listo, la escuela es un gran espacio de convivencia permanente. En el aula, en los pasillos, en los baños, en los recreos, en las relaciones que establecemos con nuestros pares, en las relaciones que establecemos con otros estamentos, en fin. Una relación pedagógica es una forma de convivencia también. La convivencia no es solamente, aquí pongo un punto, el comportamiento bueno o malo. Eso puede ser buena o mala convivencia. La convivencia es el conjunto de relaciones que se establecen en la escuela. Y si ustedes piensan en una escuela de 500 estudiantes, son cientos y cientos de miles de dinámicas convivenciales, tanto con carácter pedagógico como con carácter relacional, no pedagógico, que puede tener que ver con enamoramientos, peleas, alegrías, acciones conjuntas. Entonces, yo los invito a ver a la escuela como un gran espacio convivencial. Entonces, a mí me gusta mirar al aula y ver la cantidad de interacciones que se producen ahí. Me gusta mucho más a veces mirar los recreos también, porque ahí uno descubre dinámicas relacionales que no descubre en la sala. Pero lo que ve son relaciones. Estas relaciones pueden ser, dice Suárez, está puesto en la bibliografía que está en este PPT, dice que las relaciones pueden ser atractoras o atrayentes,
o conflictivas. Cuando son atractoras, la relación tiende a fluir. Pero cuando son no atractoras, tienden a ser, o tienen el germen de ser relaciones conflictivas. Las relaciones conflictivas pueden derivar, o no, en violencia en el ámbito escolar. Vamos a ver esto un poco más adelante, cuando veamos algo sobre conflicto. Lo que quiero decir es que no necesariamente los conflictos son sinónimo de violencia, no todas las relaciones conflictivas son agresivas, como dicen algunos autores, pero el no tramitarlas, el no ser capaces de hacerse cargo de esas relaciones conflictivas, pueden derivar en violencia. Esta conceptualización sobre convivencia escolar, yo la diferencio de esta otra que estoy poniendo al lado, que plantea una buena convivencia escolar. Muchas veces se habla indistintamente de ello. La convivencia escolar puede ser buena, mala, más o menos, puede tener un buen o mal clima, que no es lo mismo que la finalidad educativa que nosotros queremos, que es tener una buena convivencia. No confundir entonces convivencia con buena convivencia. Y cuando hablamos de convivencia o buena convivencia, o convivencia armónica, estamos hablando de bienestar socioemocional, tanto en lo educativo como en lo profesional, relaciones sanas, asertivas, es decir, la gente puede expresar lo que piensa, la instalación de una cultura del buen trato. Miren, este concepto es muy hermoso, ¿no? Una instalación de una cultura del buen trato intraestamentos e interestamentos. Les voy a contar después una anécdota muy interesante respecto a la construcción de los conflictos. Cuando hablamos de buena convivencia, también hablamos de un espacio donde hay normas claras, entendidas las normas como acuerdos, construidos, consensuados, participativos. Esto es un tema muy complejo. Hoy día los reglamentos de convivencia son estructuras muy pesadas, con mucha norma, difícil de socializar. Ahí hay un trabajo muy grande que hacer, sobre todo en los procesos de actualización del RICE, que muy posiblemente ustedes en estos días han estado viviendo, por lo menos lo sé, en la región metropolitana, donde yo trabajo con algunos colegios. Cuando hablamos de buena convivencia, hablamos de desarrollo de habilidades socioemocionales, como la empatía, como desarrollar la capacidad de escucha. También, cuando hablamos de buena convivencia, hablamos de desarrollo de valores, o de formación en valores. El respeto Yo he hecho un ejercicio interesante. He realizado cientos de proyectos educativos institucionales. Y en esos cientos creo que en ninguno no he encontrado como uno de los valores rectores más importantes de todos esos establecimientos el respeto. La pregunta que tenemos que hacer es cómo vehiculizamos que ese valor se instale institucionalmente. Otros valores importantes, la diversidad, y la pongo doblemente porque este es un tema que quizás es uno de los temas más complejos para la escuela. Las escuelas en general han sido históricamente homogéneas. Eso se rompe en varios sentidos. Primero, se rompe porque la escuela y el liceo, cuando digo escuela digo liceo también, se universaliza. Y por lo tanto estamos todos dentro del sistema escolar. Segundo, por las migraciones, que nos trae un tema de diversidad. Tercero, por los temas de identidad de género. Cuarto, por la capacidad que tiene la escuela de recibir diferencias de todo tipo. Y quinto, un tema que no es menor, es lo que ha sucedido con el SAE. ¿Ah?
sistema de admisión escolar, genera una diversidad en la escuela que antes no se generaba, justamente porque las escuelas tenían mecanismos de selección, ya sea familiar, territorial o académica, incluso estoy pensando mucho en los liceos que se llaman emblemáticos, que eso no sucede. Le cambiaron, aumentaron los pasajeros, por decirlo, si pensáramos que la escuela es un barco, aumentaron los pasajeros, pero también se diversificaron los pasajeros. Hay mucha diversidad entre ellos. Y también cuando hablamos de una escuela o una convivencia de calidad, hablamos necesariamente de un espacio que es capaz de prevenir, enfrentar y tramitar los conflictos, que es parte del tema que nos convoca. Y quiero decir, prevenir, enfrentar y tramitar. Las tres palabras no están puestas así por ponerlas. Una gran tarea que nosotros tenemos que pensar es cómo prevenimos ciertos conflictos que son prevenibles. Voy a darle un ejemplo. Ayer estábamos en clase y un estudiante cuenta que en su colegio un conflicto se generó porque un compañero firmó a otro compañero en el baño. No sé si mostrando su parte genital, no sé, no tengo más datos, y subió eso a las redes sociales, bueno, y ahí el establecimiento estalló. Ese tipo de conflicto no nos conviene, no son los conflictos que necesitamos, sí que necesitamos algunos, vamos a ver a continuación. ¿Es prevenible? Es prevenible en la medida en que yo educo en el respeto, donde a mí no se me va a ocurrir irrumpir en la intimidad de un compañero y menos subir esa intimidad a las redes sociales, porque el valor que yo tengo instalado es que el otro es un legítimo otro en la convivencia y por lo tanto no, empáticamente no lo voy a querer. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayamos a tener conflictos. Entonces lo primero que uno tiene que pensar es cómo los enfrenta y cómo los tramita. Entonces, un par de palabras sobre conflicto. Los conflictos se dan fundamentalmente, porque hay objetivos, hay pensamientos, hay emociones que son incompatibles o diferentes y que conducen a desacuerdos o a oposiciones. Entonces hay que ver el conflicto como un espacio o como una emoción o como una situación relacional de tensión. Yo sostengo disculpen que son inevitables. Porque la subjetividad humana de cada uno de nosotros, que es una construcción que hacemos durante nuestra vida, tiene que ver con creencias, y con creencias que son diferentes respecto de la realidad, respecto de la religión, respecto de la música, respecto de la política, respecto de la teoría pedagógica, respecto de muchas cosas. Por eso el tema de la diversidad es muy importante, y la diversidad hace que nos situemos para mirar un mismo problema desde ópticas diferentes. Por lo tanto, va a ser inevitable que en algún momento, respecto de cualquier fenómeno, estemos en desacuerdo. Pongo un ejemplo. ¿Los niños que pololean en la escuela pueden estar de la mano? Ya, entonces es un tema valórico. Entonces algunos van a decir que sí, otros que no, otros que no, pero solamente a la salida del colegio, en fin. Es inevitable que hayan diferencias respecto de la realidad.
Y esas diferencias generan conflicto, no necesariamente conflicto violento. Y otra cosa muy importante en los conflictos es que nos movilizan integralmente, ¿ya? Hay una emoción en el conflicto que constriñe, que alerta. Cuando uno está en conflicto, como que se pone así, a ver, como que abre los ojos, dice, aquí está pasando algo. Cuando no hay conflicto, uno tiende a fluir. Y esto es muy interesante porque la vida humana, yo diría que es un ir y venir entre equilibrio y desequilibrio, entre relaciones atrayentes y no atrayentes, entre fluir y conflictuarse. El conflictuarse tiene mucho que ver con cómo nosotros asumimos que es el conflicto. Y aquí una cosa muy breve, la visión más clásica que nosotros hemos escuchado es que el conflicto es malo, que es negativo para las relaciones y para el grupo. Y hay una visión más crítica en las ciencias sociales, en la educación, en las teorías educativas, que dicen primero que el conflicto es inevitable, que debe ser enfrentado, no evitado, no escondido, y que es necesario, y que incluso puede ser positivo, que puede llevar el conflicto a la innovación y al cambio. Y aquí me quiero detener muy brevemente diciendo lo siguiente, que cuando en una comunidad escolar hay un conflicto, hay que entender ese conflicto como un síntoma, como un indicador o un síntoma o una situación que nos está hablando de que el sistema no está todo lo armónico que uno quisiera. Y desde ese punto de vista nos sirve el conflicto. Nos sirve para ver cuáles son las diferencias, cuáles son las posiciones y cuáles son también los diálogos internos que están sucediendo en la comunidad. Por eso, una de las cosas más importantes respecto del conflicto es el no evitarlo. Lamentablemente, nuestra cultura chilena es una cultura que dialoga mal con el conflicto. Los conflictos nos hacemos cargo cuando ya nos estallan en la cara. Pero cuando nos damos cuenta que hay un conflicto, en general, no tenemos esta actitud de ir a enfrentar el conflicto y ver cómo lo resolvemos antes que ese conflicto explote, ¿ya? Y cuando nos explota ya hay que hacer una serie de cosas que son muy complejas para poder administrarlo, ¿no? Entonces, si yo entiendo que el conflicto es un síntoma del sistema escolar o de mi escuela, y yo me hago cargo de él, ese conflicto dialogado puede llevar a una innovación, puede llevar a un cambio, y ese cambio puede reequilibrar la dinámica escolar. Por eso, aunque estamos en una cultura en que en general nos cuesta bastante enfrentar los conflictos, yo creo que es fundamental para los establecimientos educacionales, cuando empiezan a surgir los conflictos, hacerse cargo de ellos. Y esta es una tarea muy importante para la gestión directiva. Porque si los directivos no miran los conflictos o se hacen los que no lo están viendo, el resto de la comunidad posiblemente no lo va a poder sacar. ¿Qué se genera conflicto? Fundamentalmente, ya lo dijimos, por las diferencias entre creencias e intereses, pero hay otro elemento que es fundamental, que es el elemento de la desconfianza. Cuando nosotros desconfiamos unos de otros, todo genera conflicto, porque operamos desde la lógica de la sospecha. Cuando operamos desde la lógica de la sospecha, y esa sospecha no puede ser explicitada, sucede algo en las instituciones que es muy propio también de nuestra cultura, que es el cagüín. El cagüín, me refiero a aquella forma de procesar el conflicto donde en vez de planteárselo a quien a uno le genera conflicto, uno lo tramita con los amigos, con los que tiene confianza,
Y finalmente, la dinámica escolar es una dinámica que empieza a cargarse de dichos, emociones, dires, conversaciones en paralelo, mucho pasillo, y nada de eso ayuda a que el establecimiento educacional ande y funcione mejor. Por eso la importancia de que cuando hay conflicto, el poder enfrentarlo. Muy brevemente, esto seguramente lo van a ver en el curso, modalidades de afrontamiento del conflicto, está la disputa. Esto es muy importante, a veces las partes no quieren o no pueden resolver la discrepancia. Muchas veces el mantener un conflicto significa también mantener una cuota de poder dentro de un cierto liderazgo dentro de la escuela. Por eso, de nuevo, si no enfrentamos los conflictos, esas cosas se mantienen y a veces se mantienen por años y generan una crisis en la relación. La segunda lógica que a mí me parece que es lejos la más sana es la negociación, donde las partes conversan y dirimen sus diferencias, donde uno ha desarrollado las capacidades de poder expresar lo que uno piensa, pero también ha escuchado y ha desarrollado la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Tercera, que tiene más que ver con el título del curso, ¿no? Es la mediación, donde hay un tercero que interviene, que es imparcial y que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. La mediación no se impone, la mediación a veces es necesaria, muchas veces es necesaria, pero también uno debiese generar dispositivos para que las personas resuelvan entre ellas sus conflictos. Y finalmente el arbitraje, donde lo que sucede es que hay un tercero no neutral que adopta la solución por las partes, al estilo, por ejemplo, de lo que nosotros vivimos con Argentina, donde teníamos un diferente limítrofe, y le pedimos, ¿se acuerda del año, no me acuerdo, 78 creo, por ahí, al Papa de ese tiempo que nos dijera cómo dividíamos las islas del sur, el arbitraje. Lo que más hacemos en la escuela, yo diría que es movernos entre estas cuatro formas de afrontar el conflicto. A mí me hace mucho sentido la siguiente frase, desarrollada por uno de las personas que más han trabajado la teoría del conflicto, que es Galtung. Él tiene un centro para la paz y la no violencia, y él dice que la violencia es el fracaso en la transformación del conflicto. Es decir, que cuando no somos capaces de tramitar el conflicto muchas veces deviene en violencia. Y por lo tanto, si queremos prevenir violencia, debiésemos también pensar cómo prevenir y enfrentar los conflictos, para que no deriven en violencia. Pueden no derivar, pero muchas veces derivan. No vamos a meternos hoy día en violencia, que es un tema específico muy importante. Para ir terminando, la convivencia escolar ha sido vista como un medio y como un fin. Y muchas veces ha sido más vista como un medio que como un fin. Cito aquí un párrafo de la Ley de Violencia Escolar, dice: la convivencia escolar permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. Ustedes se fijan, lo que está puesto ahí es que la convivencia permite lograr otra cosa, que es el cumplimiento de los objetivos educativos en un buen clima. Hay otra forma de entender la convivencia, es entenderla también como un fin en sí mismo. Y cito parte de la política de convivencia del 2015-2018. Disculpen, que debiese decir, que dice: la convivencia escolar se ha ido centrando en el valor de la formación para la vida social y personal de los estudiantes. Pasamos, dice la misma política, de la lógica instrumental, es decir, la convivencia vista como un medio solamente, a la mirada como un valor en sí mismo. Un aprendizaje
requiere de una pedagogía de la convivencia, tema sobre el cual me voy a referir hacia el final de esta conversación. Lo que yo propongo es que la convivencia es un medio, no se puede educar en un ambiente donde estamos todos saltando, gritando y pegando, pero también es un fin en sí mismo. Y la pregunta es entonces cómo yo transformo la convivencia en una buena convivencia y qué tengo que hacer pedagógicamente para ello. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Cuánto de pensar la convivencia como un medio para hacer clases de las asignaturas está instalado en la cultura escolar? Y lo segundo es cómo evaluamos, esto se liga con la calidad de la educación. Y yo me atrevo a decir que cuando uno mira los indicadores de desarrollo personal y social, los 3 indicadores específicos que hay sobre convivencia, queda con toda la sensación de que la convivencia todavía en la política educativa, todavía en la subjetividad de las escuelas, no tiene la importancia que tiene las otras asignaturas. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, parte de la discusión que tenemos hoy día como país sobre el CIMSE es si es que el CIMSE mide, si lo que mide hoy día el CIMSE es en su totalidad calidad de la educación, o hay otros aspectos que debiesen ser también evaluados como parte de la calidad de la educación. Dejo puesto este tema es muy importante. En general, no tenemos indicadores para medir buena convivencia, entonces, salvo estos indicadores de desarrollo personal social o los que están puestos en los planes por normativa de convivencia. En fin, esta es una linda discusión sobre la finalidad de la educación, que como ya vimos, tiene una finalidad largamente centrada en la importancia de educar en convivencia. Entonces, termino esta mi última lámina. Desafíos. El primero, yo creo que el más importante, el más difícil, es pensar curricularmente la convivencia escolar. Porque si somos coherentes con el PEI, con el RICE, con la transversalidad educativa, nos daremos cuenta de que debemos pensar curricularmente la convivencia como una buena convivencia. Entonces, ¿cómo me hago cargo pedagógicamente de los valores declarados en el PEI o en la introducción de los RICE? ¿Cómo me hago cargo de los OA hoy día puestos en el currículum? Y yo creo que esta es una discusión muy profunda, a la cual yo le asigno un rol fundamental a la unidad técnico-pedagógica. Porque esto es currículum. O sea, si yo le enseño a un estudiante el respeto por su compañero y por la intimidad en el baño, no necesito tener una norma que después me diga si eso es una falta grave, gravísima. O si está la norma, no la voy a tener que usar. Ojalá tuviéramos que usar cada vez menos el RICE. El RICE nos tiene a muchos establecimientos ahogados en debidos procesos, etc. Entonces, todo lo que hagamos en formación, todo lo que hagamos en educación, es muy importante. Voy a contarle una experiencia real que estamos generando al respecto. El segundo como desafío es potenciar la participación y la colaboración interestamental, tanto en los ámbitos de normativa como en el ámbito del currículum para la convivencia. Tenemos que construir un currículum para la convivencia escolar colaborativamente. No pueden estar ausentes los estudiantes y creo que también hay que escuchar a los padres y apoderados y construir una malla formativa que permita dar cuenta de cuál es la apuesta formativa que tiene el establecimiento educacional. Y ahí viene el tercer tema, que yo he denominado como que necesitamos gestionar
la convivencia. Pero esa gestión no es una gestión de especialización del equipo de convivencia escolar, que hay una investigación muy interesante que muestra que entre el 85 y el 90% de los equipos de convivencia, o sea, del tiempo de los equipos de convivencia, se usa en hacerse cargo de la emergencia. Y no más de un 10%, en algunos casos menos, los equipos de convivencia pueden pensar lo formativo como una forma de prevenir, prevención, han llamado algunos autores también, las dificultades de convivencia. La convivencia se aprende, se enseña y es una tarea de todos. No es que solamente que un niño está con mal comportamiento y se le deriva al equipo de convivencia, el equipo de convivencia como si fuera un mago hace algo que finalmente tampoco puede hacer. Hay que pensar en serio el tema de cuál es el tipo de convivencia que queremos generar y qué cosas tenemos que hacer curricularmente para ello. Voy a contarles brevemente una anécdota y con esto estoy cerrando. Estamos trabajando en un establecimiento educacional donde los temas formativos están en 4 equipos, a lo menos. Está en el equipo de orientación, que en este caso trabaja dentro de ellos los psicólogos y los trabajadores sociales, la dupla. Está en el equipo de convivencia, está en un equipo que se llama de desarrollo socioemocional y está en los planes por normativa, los planes de sexualidad, de convivencia, de ciudadanía, etc. Y estos 4 equipos disputan el espacio escolar, disputan las horas de orientación, disputan todo lo que pueden disputar para poder, disputan en el buen sentido de la palabra, que quieren, están motivados por poner sus temas. Y lo que hemos llegado a la conclusión con el establecimiento, estamos empezando eso, es que hay que transformar esos equipos, sin dejar que ellos sigan funcionando. Hay que hacerlos sentarse en conjunto y pensar un plan formativo que vaya desde el primer curso hasta el último curso, que se haga cargo de los temas del proyecto de vida, que se haga cargo de los temas de inducción a la escuela, que vea en qué momento es mejor trabajar las temáticas de sexualidad, de violencia, en fin, todos los temas que tienen que ver con la formación. Y eso además implica que hay que abrir diálogo con los profesores jefes, muy importantes para esto, y con los profesores de asignatura, que muchas veces creen que el tema de la convivencia es el tema que deben desarrollar los equipos de convivencia. Por eso es tan importante que la coordinación de este currículum de la convivencia, a mi juicio, esta es una opinión personal, tenga un rol muy relevante. La unidad técnico-pedagógica, que es la que da cuenta de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Y termino diciendo que otro tema relevante que tiene que ver con este curso, ¿no? Es la formación y la reflexión docente en convivencia escolar. La literatura muestra que las universidades están iniciando la incorporación en sus mallas de asignaturas obligatorias de convivencia escolar. Hay muchas que todavía no lo tienen, y hay muchos profesores que están en ejercicio, en servicio, que nunca vieron estos temas, no fueron los temas de su formación. Las didácticas tenían que ver con sus disciplinas, no tuvieron formación de cómo enfrentar y resolver conflictos, no tuvieron formación de cómo trabajar con grupos grandes, no tuvieron formación respecto a las dificultades que significa trabajar en una cultura diversa. Por lo tanto, hay que dejar un espacio de formación y reflexión en cada uno de los establecimientos, a través de los sostenedores, en fin, respecto de los temas de convivencia y qué significa efectivamente esta dinámica, que es una dinámica de siempre en la escuela y que hoy día llegó a través de la política educativa para quedarse en el lapso de 20 años. Les dejo ahí
harta bibliografía para quienes estén más inquietos o inquietas en el tema, y les doy muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho. Charles. Pablo, estamos dentro del tiempo planificado y te agradecemos que te hayas enmarcado en ese tiempo. Mira, algunos comentarios y luego algunas preguntas que están en el chat. Primero, por ahí Claudio nos decía que la convivencia es responsabilidad de todos, que debiese ser un transversal dentro de la escuela. Álvaro nos planteaba que la convivencia es como una aduana, que por ahí pasa todo lo que pasa en la escuela. Es interesante el comentario desde la perspectiva de la gestión que tú nos dabas también. Marlene comentaba que la convivencia no tiene el peso necesario en las instituciones. Y por ahí también nos decían que el equipo de convivencia tiende a tener un trabajo más bien de isla dentro de la escuela. Esos son comentarios que nos hicieron, y yo quisiera, antes de hacerte un par de preguntas que están en el chat y otras, nos acompañaste en un viaje que fue desde relevar la convivencia como una finalidad. Dos, nos mostraste la historia reciente y nos mostraste cómo en solo 20 años esto ha generado un espacio en la institución escolar. Cuatro, nos conceptualizaste la convivencia, nos ayudaste a profundizar en una mirada de aprendizaje del conflicto y nos mostraste la convivencia como un medio y como un fin, ¿sí? Entonces te voy a compartir algunas de las preguntas, creo que te las puedo comentar todas para que tú luego puedas cerrar con tus comentarios. Dice ahí una de las preguntas que tú algo planteaste, pero a lo mejor es interesante reforzar esto, ¿no? Dice, ¿la convivencia debe estar entonces intencionada curricularmente? ¿La convivencia debe estar entonces intencionada curricularmente? ¿El conflicto debe tratarse a puerta cerrada o en equipo? 3. Dada esta trayectoria de la convivencia escolar, Pablo, ¿qué necesitamos aprender para apropiarnos de este enfoque, de esta comprensión de la convivencia en la escuela? Las personas que hoy día estamos ahí. Tú hablaste insistentemente sobre esta relación entre lo pedagógico y la convivencia. ¿Qué nos falta aprender para que esa relación se dé de una manera distinta en la escuela? ¿Y cuáles son los obstaculizadores que estamos o tenemos que enfrentar para poder resolver estos problemas? Una cuarta, voy a abusar de tu paciencia, ¿no? Voy a agregar 2 preguntas más para que nos puedas comentar. Entre los muchos espacios que a lo mejor la convivencia tiene que ganar en la escuela, ¿cuál es el espacio de mayor prioridad por ganar para instalarse y apropiarse de la mirada que tú nos presentas? Y la última pregunta, estimado Pablo, dice, a propósito de que el lenguaje crea realidad, ¿cómo podemos avanzar en una mirada comunitaria de la escuela si organizamos en estamentos a los distintos actores escolares? Te pido disculpas por el abuso de preguntas, pero creo que ahí tú nos puedes comentar y organizar algunos elementos que sea interesante al cierre de nuestro encuentro. Gracias, Carles, no solamente por las preguntas, sino que por la muy buena síntesis de lo que quise intencionar curricularmente en la charla. A ver, pucha. Lo primero, creo yo que los equipos de convivencia no pueden ser compartimentos estancos autónomos. Tienen que ser parte del equipo institucional que está a cargo de la educación. Y cada vez que el equipo es autónomo, pasa lo que queremos que no pase. Que la gente dice, bueno, que sean los de convivencia los que se hagan cargo del lío. Porque yo no me compete, porque ellos saben, o en muchos casos, como lo sabemos, son los que regalan dulce o los que generan los temas disciplinarios, pero como en buena onda. Así, yo he escuchado ese tipo de comentarios. El equipo convivencia no puede ser una isla, no debe ser una isla.
tiene que tener una relación, no me voy a... Ustedes saben que los equipos de convivencia, hoy día yo lo expliqué, ¿no? Algunos son autónomos y son parte del equipo directivo, otros se relacionan con el equipo directivo a través de inspectoría, otros lo hacen a través de UTP, otros lo hacen a través de los equipos de orientadores. Yo creo que un tema importante de gestión es pensar la convivencia como una preocupación de todo el establecimiento, y por lo tanto el establecimiento tendrá que situar aquel espacio en el lugar que permita que nos podamos hacer cargo todos de aquel tema. Esta experiencia que estamos haciendo de pensar lo curricular en términos de convivencia desde todos los equipos que meten mano, creo que es una forma también de incorporar a los equipos de convivencia en la dinámica más pedagógica. No digo que no lo tengan, ¿no? En segundo lugar, respecto al conflicto, miren, la prudencia recomienda que si tú tienes conflicto con una persona, lo conversas con esa persona. Si esa persona no te toma en cuenta, quizás busques otra persona. Y finalmente lo planteé en la comunidad. Los conflictos son a veces dificultades importantes y hay que ser prudentes. Hay conflictos que se pueden trabajar en toda la comunidad, hay conflictos que hay que trabajar a puertas cerradas con quienes son los incumbentes, como podríamos decir, ¿no? ¿Qué necesitamos aprender? Yo creo que necesitamos aprender fundamentalmente que educar para una buena convivencia es tarea de la escuela. Es una tarea curricular tan importante como el aprendizaje de las matemáticas, del lenguaje, etc. Es el espacio donde podemos formar a los nuevos ciudadanos. Pongo el tema de la participación y la ciudadanía también como una vertiente de la convivencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que sensibilizarnos es sobre la importancia de que el tema de la convivencia no es el problema de la unidad de convivencia o del equipo de convivencia. Cuando hay problemas de convivencia, estamos formando ciudadanos que resuelven sus problemas a golpes, a patadas, a insultos, a garabatos, a indiferencias, etc. Eso es tarea de la escuela. El gran obstaculizador, yo creo que hoy día tenemos, tiene que ver, por un lado, con los tiempos para generar estas reflexiones al interior de la escuela. Lamentablemente, las reuniones de equipo, los GPT, muchas veces están más cargados a leer las directrices que llegan del sostenedor o del ministerio, y hay insuficiente tiempo para poder pensar los temas pedagógicos, los temas educativos, los temas de cómo formamos a aquel joven, niño o niña que queremos formar, cómo lo hacemos curricularmente. Hay algo que a mí me parece muy importante. Alguien preguntaba si la convivencia es una, no sé si dijeron prioridad curricular o hay que, entiendo que sí. La pregunta iba por el lado de si es necesario curricularizar la convivencia. O sea, es lo que he tratado de sostener en esta charla. Curricularizar significa contestar, según nuestro querido amigo Cole, 4 preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y qué, cómo y cuándo evaluar? Definición clásica de Cole, ¿no? Entonces, el no curriculizar mi proyecto formativo significa que el proyecto formativo queda en manos de nadie o de todos, incluso con claras contradicciones entre un profesor y otro, entre una unidad y la otra. Entonces hay que curriculizarla, hay que, o sea, no puede ser, digo yo, puede ser, porque muchas veces pasa, que los orientadores
le dejan una actividad en el casillero al profesor jefe y ahí veremos si me interesa y la toma o no la toma. Hay que pensarlo institucionalmente y por lo tanto hay que curriculizar, y curriculizar significa fundamentalmente priorizar contenido y formas en cómo tú vehiculizas ese contenido. Y lo último que salió, que creo que es muy interesante, y que está bien puesto en la última política de convivencia, ¿no? Entender la escuela como en red, y por lo tanto parte de una comunidad más amplia, en la cual hay otras entidades con las cuales tú trabajas, que Carabineros, Bomberos, el consultorio, fundaciones, iglesias, clubes deportivos, etc. Porque la tarea de formar no puede ser solamente individual. Y en ese sentido, cuando uno piensa en curriculizar la convivencia, también incorporo esta idea de lo comunitario y las redes en las cuales funciona el establecimiento, y dentro de eso, un actor que está dentro y fuera de la escuela, que son las madres, padres y apoderados, con los cuales también tenemos que hacer un trabajo, porque si no, la labor formativa se hace mal. La gran dificultad es el tiempo. Ese es la conciencia de que esto es importante y el tiempo. Eso sería lo que yo podría comentar. Pablo, ¿te puedo pedir un servicio? Sí. Llegaron dos preguntas luego que habitualmente quedan, son realidades educativas que por tiempo siempre quedan un poco al margen de la reflexión. Hay una pregunta sobre la realidad de los jardines infantiles y tu comprensión sobre la convivencia en ese espacio. Y si parte importante de lo que dijiste se traslada o se puede aplicar ahí, o hay algunas distinciones que hacer. Y lo segundo, que es tremendamente relevante en el escenario que vivimos hoy día en nuestro país de transición, ¿cuál es el rol del sostenedor en este ejercicio? Entendiendo que en la escuela y los directivos que están aquí presentes tienen posibilidades de actuación en la medida que también se les genera a ellos ciertas condiciones de actuación. Entonces, y hay una última pregunta que voy a aprovechar de agregar, es que dicen, bueno, ¿cómo se revierte a partir de lo que hemos escuchado y hemos escuchado un mal clima organizacional? ¿Qué cosas hacer? ¿Qué pasos dar? Te quisiéramos pedir un último tiempo para que nos puedas comentar estas tres preguntas. Pucha, qué buenas reflexiones. Estoy mirando acá el chat, hay cosas muy interesantes. Y cuando hable de la relación con el sostenedor, si hay algún sostenedor acá, espero que no se enoje conmigo. A ver, el currículum de educación parvularia tiene una particularidad, que es un currículum integrado, ¿ya? Y al ser un currículum integrado, los temas del desarrollo moral, afectivo, valórico, se integran mucho más fácilmente a la educación. Es más difícil cuando tú entras a la lógica por asignaturas, porque ahí se pierde esa unidad que es necesaria de desarrollar. Entonces, porque implica además un trabajo de poner de acuerdo a los profesores de primero básico en adelante respecto de cómo trabajar estos temas. En el caso del currículum de educación parvularia, eso no es un problema porque está integrado en el mismo currículum. Es un currículum integrado, no es un currículum como tenemos nosotros, verticalidad y transversalidad como dos cosas separadas. Transversalidad que pescamos en general poco. Respecto de los sostenedores y de la relación, yo les podría decir que un colegio maduro, y voy a poner en esto también al ministerio, los colegios están sobreintervenidos en muchos casos. Tienen una cantidad de programas que a veces los establecimientos
no son capaces de incorporar armónicamente. Entonces yo creo que un elemento muy importante es potenciar la capacidad de diálogo que tienen los establecimientos educacionales, escuelas, liceos, con sus sostenedores, para poder concordar en conjunto acciones que buenamente desarrollan tanto el ministerio como los sostenedores de apoyo pedagógico, etcétera, de manera tal de que esos miren, yo hice mucho tiempo cursos al programa Liceo para Todos, ¿ya? Yo trabajé además en la CUNAEB un par de años. Yo les decía, no son las escuelas las que entran al programa, es el programa el que entra a las escuelas. Y como el programa entra a las escuelas, tiene que entrar de manera pertinente, de manera temporalmente adecuada, de manera confluyente con los planes internos, etc. Entonces, creo que el sostenedor tiene un gran rol de facilitar y de potenciar el trabajo pedagógico en las escuelas, de apoyar a aquellas escuelas que están eventualmente más débiles en su pedagogía, etcétera, en su desarrollo curricular, pero también tienen que tener mucho respeto respecto a las dinámicas internas de la escuela, porque muchas veces la escuela no alcanza a desarrollar su diseño porque tiene que estar respondiendo o a la superintendencia. Miren, me dicen los encargados de convivencia escolar, el 45% de mi tiempo o el 50% de mi tiempo es responder los debidos procesos de la superintendencia. ¿Cómo me hago cargo yo de una buena convivencia si lo único que hago es informe donde tengo que acopiar, etcétera? Yo creo que la relación ministerio, sostenedores, escuelas es un tema potentísimo. Yo creo que en los años 90 un principio muy importante era el de la descentralización pedagógica. Creo que estamos al debe como país en ese tema. Disculpe si alguna persona he molestado, pero es como yo veo el tema. Creo que las comunidades tienen que fortalecerse y ser capaces de decir, este es nuestro proyecto y en este caso, este programa no lo podemos recibir porque tenemos esta otra prioridad y no podemos tener charlas externas que nos vienen a decir porque tenemos un plan formativo, etc. Este es un diálogo, escuelas sostenedores, que implica además tener equipos directivos fuertes que sean capaces de poner este tema en diálogo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo enfrentar problemas de mal clima? Bueno, esto es un tema que da para cosas más largas. Dos cosas muy breves. Primero, no evitar hacerse cargo del problema. No hacerse él o la loca, si yo soy directivo. Segundo, en algunos casos, pedir ayuda, porque uno muchas veces es parte del problema. Conflicto con sus estudiantes, conflicto con sus profesores, los equipos directivos también juegan un rol acá y no siempre son... o sea, también pueden ser parte del problema, digo. Entonces muchas veces uno tiene que pedir ayuda a alguien que lo ayude justamente a destrabar, que haga la mediación que se necesita hacer en ese sentido. Y tercero, yo creo que los temas de formación de directivos tienen que ser cada vez más orientados no solamente a los temas de administración, como se hacía antes, que era la formación del director, sino que fundamentalmente a los temas de la gestión, y la gestión implica hacerse cargo de los temas relacionales como una finalidad de cualquier institución que es una institución formal, que tiene roles, que tiene, en fin, tendríamos que meternos ahí en temas de psicología organizacional o de gestión organizacional, que sería un poco más largo, ¿no? Pero dejo dicho la idea de que si hay conflicto, hagámonos cargo del conflicto. No estoy hablando si hay conflicto entre los estudiantes, si hay conflicto en la dinámica institucional, es un síntoma de que algo está pasando en esa dinámica y tenemos, por lo tanto, que hacer algo, pedir ayuda o enfrentar el conflicto institucionalmente.
Termino diciendo que, con esto sí, disculpa, una idea que la conversamos mucho con los estudiantes. Disculpe que yo creo que todavía esta comprensión que estamos hablando, en parte es como un pariente pobre en la escuela. Llevamos 20 años en convivencia, y yo creo que no hay plena conciencia de que la convivencia y la buena convivencia es una finalidad de la educación. La convivencia en muchas escuelas es instrumental, es un equipo que se hace cargo de los problemas. Y mientras sigamos pensándolo así, vamos a tener cada día más problemas conductuales, convivenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que fortalecer, no es que haya que fortalecer los equipos de convivencia, igual hay que fortalecerlos, por supuesto, pero lo que hay que fortalecer es una concepción de que la convivencia es una buena convivencia, es una finalidad pedagógica de la escuela, curricular, y por eso la UTP tiene un gran rol ahí. Disculpen la vehemencia. Gracias Pablo. Gracias también a todas las personas que comentaron en el chat y que también nos compartieron algunas de las preguntas. Vamos a cerrar ya esta actividad inaugural del curso de Convivencia y Mediación Escolar Colaborativa para el Cambio. Solo compartirles que cuando tomamos contacto con Pablo y le comentábamos el espacio, automáticamente el énfasis que nos propuso era salir de la visión tradicional y aproximarnos, más allá del diagnóstico que nos comparte, aproximarnos a esta mirada pedagógica de la convivencia escolar. Este es un espacio, un punto de partida en el curso que estamos llevando adelante, y nosotros tenemos la expectativa de que este espacio de diálogo, de conversación, genere también un espacio de reflexión personal o grupal para quienes han tenido la posibilidad de inscribirse, más personas de un mismo colegio. No nos olvidemos que el curso es de convivencia, pero está mirando el rol y las prácticas de liderazgo, y eso evidentemente es un desafío interesante para quienes desempeñan ese cargo hoy día. Quisiera solo invitarlos a que quienes están en el curso puedan entender que el curso se alimenta y se gestiona fundamentalmente en la relación que ustedes tienen con sus tutores, tutoras, y desde ese espacio es donde vamos a ir incorporando los nuevos módulos que parten el día de hoy. Gracias a todas, a todos, a Juan Pablo, a Andrea, que los saludaron al inicio, por supuesto a Pablo Valdivieso, que ahí ha anotado su correo, y recordarles que en la sección de conferencias de la página del CPIP está esta grabación. María José en el chat compartió el enlace para que ustedes puedan acceder, y solo nos resta desearles la mejor tarde posible, que tengan un buen cierre de día, y ha sido un gusto compartir con todas y todos ustedes. Muchas gracias, Pablo, y a todos y a todas. Chao, chao. Bien.